Bienvenidos a este podcast de cocina entre mate y mate. Hoy estoy acompañando este podcast obviamente con un mate, aunque no lo puedan ver. Ahora ahí sí pueden escuchar el sonido del agua. Y vamos a empezar con este podcast. Lo primero, no es un podcast común como cualquier otro, porque es una idea que se me ocurrió de hablar de cosas de cocina, cosas que tienen que ver con la cocina, el internet, este mundo que hay en torno a la cocina en nuestra vida y también en el internet. Y lo que se me ocurrió es que puede ser un podcast que ustedes puedan tanto ver y escuchar como solo escuchar. Yo voy a estar hablando mientras va a estar pasando una receta en la pantalla. La receta que nos acompaña el día de hoy en este primer podcast es una receta que es muy para el mate. Es una receta de budín de limón que después voy a subir al canal toda detallada la receta con el procedimiento paso a paso. Acá solamente nos acompaña el video de la receta, no va a ser la receta en sí. Así que vamos a comenzar con este primer episodio. Entre mate y mate vamos a disfrutar un podcast de cocina, aquí vas a escuchar. Tomemos unos mates mientras lo escuchas. El título de este podcast es La cultura del mate en Argentina es asombrosa y tiene que ver con la cultura del mate, como en Argentina tenemos esto de el mate, que es más que una infusión. Y digo de Argentina porque vivo acá, pero obviamente el mate, en realidad, como país, no tiene un país determinado, sino que antes era Uruguay, Argentina, Paraguay, estaba todo unido. Entonces, es muy difícil decir el mate es de este país determinado, sino que es una bebida regional de varios países. A día de hoy, donde se consume más es en Paraguay, Uruguay, Argentina. Y ven como son todos países limítrofes, si ustedes lo ven en el mapa. Y el mate se toma diferente en cada país. No es lo mismo el mate que se va a tomar en Argentina que el mate que se va a tomar en Uruguay o en Paraguay. En Paraguay lo que toman mucho es el tereré. Y está como la controversia con el tereré que tenemos acá en Argentina y el que tienen en Paraguay. Porque ellos lo que hacen es tomar el tereré con agua fría. Y en Argentina tomamos el tereré con jugo, que puede ser un jugo natural que nosotros hagamos con naranja, con limón, mandarina, o puede ser un jugo de sobrecito. Entonces lo tomamos de esta manera el tereré. Y en Paraguay se lo toma con agua fría. Son distintas variaciones que va teniendo el mate. Y el mate en realidad, al ser consumido en distintos países, es algo que va a tener variaciones, es como la comida. Aunque una comida se haga igual en distintos países, no va a ser de la misma manera que se va a consumir. Por ejemplo, lo podemos ver con la pizza. La pizza ya es declarado algo mundial, como que es patrimonio de la humanidad, pero se sabe que se origina en Italia. Pero en realidad el origen de las comidas o de las bebidas es muy difícil de delimitar el origen exacto, sino que se puede hacer una estimación. Entonces, por ejemplo, la pizza tiene
el origen en el pan. Que antes la pizza, lo que se hacía, el pan se tenía que hacer chato porque no tenía muchos recursos disponibles a la mano, entonces lo tenían que hacer chato para que no dure tanto tiempo de cocción. Y en un momento se les ocurre ponerle unas rodajas de tomate y así se va formando la pizza. Y es fascinante este mundo de la cocina, cómo la cocina se relaciona tanto con la necesidad, porque obviamente todos necesitamos consumir alimentos, consumir bebidas, infusiones. Entonces, ¿cómo la cocina tiene tanta esta relación con lo que es la necesidad de recursos y el no tener los recursos disponibles? Y entonces así van surgiendo cosas en la cocina. No tengo este recurso disponible para mi receta, entonces me la arreglo con esto otro y así surgen nuevas variaciones. Y es muy interesante este aspecto de la cocina. Y inclusive los que son expertos en probar comida, que se podrían llamar los foodies, dicen que donde pueden obtener los sabores más regionales, los sabores más fieles al lugar donde están visitando, es en los restaurantes locales, no en los restaurantes turistas o en los puestos callejeros. Entonces, la cocina, en realidad, aunque muchos lo quieran mostrar como algo que el cocinar es de una manera en específica y que tiene que ser con estos ingredientes en específico, en realidad la cocina puede ser como que se puede experimentar con diferentes cosas y de ahí surge lo realmente interesante y la riqueza culinaria. Y de esto voy a estar hablando en otro episodio, de cómo es la relación del internet que tiene con la comida, con la cocina, cómo en el internet cualquiera se puede poner a cocinar y mostrar una receta y no necesariamente tenemos que estar mostrando una receta súper elaborada o súper complicada de hacer, porque realmente cualquiera puede ponerse a cocinar y el cocinar tiene que ver con una necesidad, porque tenemos la necesidad fisiológica de comer. Entonces, si uno no cocina, no sabe cocinar, es complicado cubrir esta necesidad tan básica que es una necesidad para vivir, básicamente. Entonces, lo importante que es aprender a cocinar. Y lo importante que es aprender a cocinar con los ingredientes que tenemos, con los ingredientes que tenemos a la mano, disponibles. Que la cocina no tiene que ser complicada, de necesitas esto sí o sí porque si no, no te sale la receta, sino que la cocina es más descontracturada. Y si te vas, por ejemplo, a preguntarle a tu abuelita o a tu tía que ya es mayor cómo hizo una receta, probablemente te diga, le pones un poquito de esto, le pones un chorro de aceite y te da la receta de esa manera, no te da la receta con medidas exactas. Y hoy en día muchas personas lo que quieren hacer es decirte no podés cocinar si no tenés las medidas exactas, los mililitros exactos, no podés hacer esto. Cuando en realidad sí se puede hacer, pero hay que ver qué se busca al cocinar algo.
hay que ver si estamos cocinando simplemente porque necesitamos comer, porque nos gusta cocinar, pero no estamos buscando una receta muy técnica. Y eso a veces se confunde acá en las recetas de cocina, porque muchas veces los que tienen el conocimiento más técnico, lo que hacen es decirte, sin este conocimiento técnico y sin aplicar esta técnica, no te va a salir directamente la receta. Y esto es un fenómeno que se da acá en internet con las recetas de cocina. Y vamos a hablar de lo que veníamos a hablar en este podcast, que es del mate, que ya me fui un poco del tema de hoy. El mate, lo que tiene es fascinante la cultura que hay acá, yo voy a hablar de Argentina, con el mate y cómo tenemos esta relación con esta infusión. Y la infusión es como no distingue clase social, sino que desde los más ricos a los más pobres tienen acceso al mate y pueden tomar mate y compartir el mate como un momento lindo. Y es una excusa para reunirnos con amigos, con familia, decir, bueno, venite a tomar unos mates, y el mate está ahí acompañando en todos los momentos. Y inclusive cuando uno tiene un día cansado, les puede pasar a muchos que dicen, uy, qué ganas de tomar unos mates, y es como que ya tomás el mate y de ese día cansado por lo menos el mate te recompone, te reconforta, porque te da como energía. Y además también lo que dicen es que el mate tiene cosas en su composición que nos regulan lo que es las hormonas de la felicidad. Entonces, el mate es muy bueno para esto también. Con el mate también lo que podemos hacer es conocer a la otra persona, cómo toma esa persona el mate. Si lo toma simplemente poniendo la yerba y poniéndole el agua y ya está el mate amargo. O hay personas que lo toman con azúcar, con edulcorante. Otras que le ponen cáscara de naranja, de limón, de mandarina, alguna cáscara de un cítrico. Hay otras personas que le ponen burrito, le ponen así distintas cosas al mate como para darle más propiedades. Y también lo que está bueno para las personas que les gusta tomar el mate pero que las deja muy arriba, porque también está en muchos videos lo que mencionan es la pálida del mate. Como que el mate, al tomarlo tanto todo el día, hay personas que les hace ponerse mal. Entonces, para esos casos está bueno lo que es el mate de coco. Pero el mate de coco capaz que puede resultar como no tan rico para muchas personas ponerle solo coco, porque es como te estás tomando solamente coco, no estás tomando yerba para nada. Entonces el mate de coco que está bueno es el que le ponen mitad coco, mitad yerba. También tengo en el canal un short que muestro un mate de coco que es poniéndole coco y boldo, creo que les ponía. Y ese está bueno para cuando como que querés estar tomando el mate, porque el mate lo que tiene es que no es una infusión cualquiera, porque lo que es lindo del mate es estar como cebando la yerba,
estar tomándolo desde la bombilla, como que no lo estás tomando como una infusión común. Además, lo que tiene es que es una infusión que puede ser infinita. El mismo termo te lo puedes estar tomando durante toda la mañana y de repente te das cuenta que empezaste con el mate a las 7 de la mañana y son la 1 de la tarde y todavía seguís con el mismo mate, con la misma yerba. Y también lo que tiene de fascinante el mate es que el mate de por sí ya te acompaña. Es como algo muy interesante lo que es pensar en esto de tomar mate. Porque realmente capaz que no necesitas ni siquiera a alguien que te acompañe a tomar el mate, sino que simplemente lo tomas solo y ya el mate en sí es como un acompañante. Por ejemplo, el estudio. El estudio es una actividad que la tenés que hacer vos solo, en tu cuarto, en donde quieras, pero es algo que es en parte una actividad muy solitaria. Estudiar, tener que estar leyendo y leyendo cosas. Entonces, es como que el mate lo que hace es como que amenizar esa actividad. Y también estar como constantemente tomando el mate, lo que hace es como sacar esa ansiedad. Y esa ansiedad por tener que estar como consumiendo algo, muchas personas la tienen y no es tan bueno porque si tendrían que estar consumiendo, mascando algo todo el tiempo o tomando algo todo el tiempo, capaz que les puede producir algún daño en la salud, pero con el mate muchas personas lo están tomando constantemente y realmente no produce, o por lo menos no conozco que produzca algún efecto secundario el estar tomando el mate, más allá de que te puede dejar como muy activo y capaz que si lo tomas a las 9 de la noche y te querés dormir a las 12, estás dando vuelta en la cama porque no podés dormir porque el mate te dejó como muy arriba y no hay manera de bajar eso. Entonces, este es el podcast de hoy. Pensar un poco el mate y cómo es más que una infusión el mate. El mate es como algo que, un intermediario para acompañarte con un amigo, con un familiar, acompañarte en una charla. Y es algo que te ameniza la charla o te ameniza la actividad del trabajo, del estudio. Y realmente es algo que está bueno pensarlo y decir, es como yo pienso y digo, qué bueno que tenemos acá en Argentina esta infusión que es el mate, porque el mate está en todos los momentos de nuestras vidas. Inclusive hay personas que dicen, yo supe que ya era grande o supe que mi hijo ya había crecido cuando lo vi en la mesa tomando mate solo. Es como esto del tomar el mate solo, simplemente sin necesidad de que alguien te acompañe. También acá en Argentina lo que hacemos es tomarlo como un signo de que ya esa persona es grande, ya creció. Porque es esto de, a veces lo que hay en mucha gente, esta necesidad de tomar el mate. Y necesidad de tomarlo simplemente porque te gusta. Y no es esto de lo tomo porque estoy con gente, entonces como que lo tomo por socialmente. Sino es esto de lo tomo porque realmente
me gusta, es algo que disfruto de tomar. Y es muy bueno porque además de todos estos factores sociales, psicológicos que podemos encontrar en el mate, en el consumo de esta bebida, también hay cosas que benefician a nuestro cuerpo al consumir el mate, que esas cosas no las voy a mencionar porque no soy experta en eso. Pero hay muchos beneficios a nivel fisiológico de tomar el mate. Así que sí, este fue el podcast de hoy, el primer podcast de este canal Entre Mate y Mate, para que tengamos como este amor por esta bebida que es el mate y verlo como más que una bebida, es como algo que nos acompaña durante toda nuestra vida y no es lo mismo el significado que le das al mate de chico, de adolescente, de grande. Siempre como que va a ir teniendo un significado diferente acorde al momento de la vida en el que estés. Y eso es como lo fascinante realmente de esta bebida. Esto fue Entre Mate y Mate, el podcast de cocina de Canelita Cocina. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios sobre el tema del día de hoy. Mate en mano todo se vuelve especial. Tomemos unos mates mientras lo escuchas.